Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que vean este video. A mí me tocó la cuestión 74 de la Secunda Secunde, que tiene dos artículos y es sobre el pecado o el vicio de la susurración. Antes de entrar de lleno a los dos artículos, voy a decir un poco el contexto en el que está esta cuestión. Bueno, es obviamente el contexto de la virtud de la justicia, la virtud cardinal de la justicia. eh, a su vez, dentro de las partes subjetivas, es decir, las especies de justicia, los vicios opuestos a estas partes, según la justicia conmutativa, en las transacciones o conmutaciones involuntarias. Involuntarias en el sentido de aquellos vicios o pecados por los cuales se infiere daño al prójimo contra su voluntad, y en este caso de palabra, no de hecho, por ejemplo, de palabra, es decir, los perjuicios, pero, bueno, más que perjuicios, extra judicium, dice Santo Tomás, o sea, fuera del juicio. Este es el marco de la susurración, junto con la contumelia, la detracción, la derisión y la maldición. Eh, Otra cuestión previa es que la fuente principal de Santo Tomás en el Tratado de la Susurración es el libro El Eclesiástico y la glosa a ese libro. También de las Sagradas Escrituras, el libro de los Proverbios de los Romanos y la primera carta de Juan, y un libro pagano, la Ética Nicómaco de Aristóteles. Porque de hecho la clave de toda la cuestión de la susurración es el tema de la amistad. Ahora vamos a ver por qué. Bien, en el artículo primero, Santo Tomás se pregunta si la susurración es pecado distinto a la detracción. Eh, Santo Tomás las distingue siguiendo las cuatro causas aristotélicas. Eh, la susurración, dice en el set contra, siembra discordia entre los amigos, mientras que la detracción niega o disminuye la bondad de otros, ¿no? Entonces, ¿en qué se asemeja la susurración a la detracción? En que ambas convienen la materia y la forma. Conviene en la materia, es decir, en objeto material, es decir, acerca de lo cual versan los actos de susurración y detracción, porque, y también en la forma, es decir, el objeto formal, la manera de hablar que aplican a esa materia, porque ambas hablan mal ocultamente acerca del prójimo. Eh, por esto a veces se usa una por otra, como en el eclesiástico y en la glosa que lo comenta en cierto pasaje. Eh, pero y también conviene en la causa eficiente, o podrían convenir en la causa eficiente, en cuanto que una misma persona es la que susurra y detracta, no sé bien cómo se dice. Pero se diferencian en el fin, ¿no? Y por eso son pecados o vicios distintos. En cuanto que este hablar mal ocultamente respecto al prójimo eh, se diferencia en el fin o en la intención, porque el detractor intenta denigrar la fama del prójimo, eh, profiriendo especialmente males del prójimo, a partir de los cuales uno puede difamar al prójimo o disminuir su fama o su honor. En cambio, el susurrador intenta separar la amistad. Eh, el susurrador profiere males del prójimo que pueden conmover o turbar, dice en la respuesta a la primera objeción, el ánimo del que escucha contra él. Entonces, el que susurra busca que la persona que escucha ese susurro, aquellas cosas que escucha sean cosas buenas, absolutamente, pero tomadas bajo un aspecto como malas, o sean malas absolutamente respecto al prójimo. Bueno, a partir de ellas, la persona que escucha tome material para empezar a discordar y separar la amistad que tiene con su amigo, gracias al susurrador. En la respuesta a la tercera objeción, dice Santo Tomás, dice, siguiendo el libro del Eclesiástico, ahora leo esta cita dice, eh, maldice al murmurador y al de lengua doble, en latín es bilingüe, ¿no? Bilingüis,
ellos han arruinado a mucha gente que vivía en paz. Entonces, Santo Tomás, siguiendo al eclesiástico, llama a los susurradores los bilingües, es decir, los de dos lenguas, porque a una amistad entre dos o más personas, obviamente, a una le habla mal de la otra y viceversa para sembrar discordia entre ambos. Bien, en el segundo artículo, Santo Tomás no se pregunta ya si se distinguen, sino cuál es más grave entre la susurración y la detracción. ¿Qué es más grave? Romper la amistad entre dos personas mediante la susurración de males de esa persona, o hablar mal sobre alguien, también ocultamente, pero para disminuir su fama, ¿no? Y entonces lo que dice ahí Santo Tomás es que los pecados contra el prójimo son tanto más graves cuanto por ellos se infiere mayor daño al prójimo. Y tanto mayor es el daño, cuanto mayor es el bien que se quita al prójimo. Ahora, entre los bienes que existen, exteriores, el más eminente, el preeminente, praeminence de Santo Tomás, es el amigo, ¿no? El amigo es el bien externo que tenemos más preciado. Porque, como dice Aristóteles, acá cita la Ética Nicómaco, el famoso libro 8, donde también en el 9 Aristóteles habla de la amistad. Aristóteles dice que sin amigos nadie puede vivir, y la amistad es lo más necesario para la vida. Así empieza el libro 8. Y el eclesiástico, libro 6, capítulo 6, versículo 15, dice que un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Entonces, la fama óptima, la fama más grande que pueda llegar a tener alguien, la que se quita por detracción, es máximamente necesaria al hombre, pero como un medio para ser idóneo para tener amigos. Alguien, mientras más fama tiene, mientras más honor, más apto está de alguna manera para tener amigos. La fama se ordena a la amistad y no al revés. Por eso nadie querría ser famoso sin amigos, o qué feo es ser famoso sin amigos. Entonces, la fama es una disposición para la amistad y la infamia es una disposición para la enemistad. Y por eso mayor pecado es la susurración que la detracción y que la contumelia, porque el amigo es mayor que el honor y el amar es mejor y mayor que honrar. De ahí que es peor atacar la amistad mediante la susurración que atacar la fama que dispone a la amistad por la detracción, porque la disposición es menor que el término al que dispone, en este caso la amistad. En la respuesta a la tercera objeción, y la última, ya terminando la cuestión 74, Santo Tomás dice algo muy importante, que es que habla ahí del precepto o la ley del amor al prójimo, cuando Jesús nos enseña, ¿no?, a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, o como Él también nos ama a nosotros. Y entonces dice que este pecado o este vicio desprecia especialmente ese precepto y justamente más directamente obra contra este precepto quien se esfuerza por romper la amistad, en este caso por medio de la susurración. Y por eso dice que hoc peccatum maxime contra deum est, quia Deus dilectio est. O sea, este pecado es máximamente contra Dios, así lo llama Santo Tomás, porque Dios es amor. Y quien va en contra del amor, en este caso con el amor interpersonal o entre personas humanas, digamos, va especialmente en contra del amor, de la caridad. Y acá Santo Tomás cita a Proverbios 6:16, en el que se dice que hay 6 cosas que detesta el Señor y 7 que son para él una abominación. Después de enumerar las 6, la séptima, la que Dios odia, acá Santo Tomás dice que es odiable para Dios, es aquel quien siembra la discordia entre hermanos. Esa persona es odiable, o bueno, el pecado de esa persona para Dios es odiable por ser tan feo el ir en contra de la caridad al prójimo.
Uno es este punto, esta respuesta a la tercera objeción, San Tomás la desarrolla un poco más en un lugar paralelo a esta cuestión, que es el comentario a la Carta de los Romanos, al capítulo 1, en la lección 8, donde ahí Santo Tomás habla de los pecados que tienden a herir al prójimo. Y la raíz de estos pecados, esto lo aclara en este comentario escriturístico y no en la Suma de Teología, la raíz de estos pecados dice que es la envidia, o mejor dicho, esto sí lo aclara en la Suma de Teología, pero no en el contexto de la justicia, sino en el contexto de la caridad, como uno de los vicios opuesto al gozo de la presencia del prójimo en el corazón por la caridad. O sea, cuando uno ama a alguien, ese alguien está impreso afectivamente en el corazón. Por ejemplo, cuando uno ama a Dios, Dios está presente, impreso, grabado afectivamente, de manera dinámica, en el corazón. Uno tiene a Dios en el corazón mediante la caridad y la gracia. Y esa presencia de Dios en el corazón produce, según Santo Tomás, gozo y paz. Esos son los actos interiores o efectos, también frutos del Espíritu Santo, que produce la caridad. Tener a Dios anticipadamente en el corazón produce alegría y tranquilidad en el orden, ¿no? Produce paz. Pero también uno siente gozo en el amor al prójimo, contra el gozo de la caridad que ama directamente a Dios, es decir, la tristeza por el bien divino interno. Bueno, eso es el vicio capital de la asedia. En cambio, la tristeza por el bien del prójimo, tomado como un mal propio, eso es la envidia. Envidiar es entristecerse por el bien del prójimo. Y la envidia es un vicio capital, que es un vicio capital significa que es caput, es cabeza de otros defectos, genera como un síndrome moral de constelación de defectos, y una de esas hijas, como la llamaba San Gregorio Magno, una de esas hijas de la envidia es justamente la susurración. Justamente como uno se entristece por el bien del prójimo, uno quiere que al prójimo le vaya mal, básicamente, y entonces uno susurra para quitarle amistades, que es uno de los bienes mayores que tiene. Bueno, entonces, la envidia es la raíz de la susurración, porque la envidia es dolerse el bien ajeno, desde el cual alguien es incitado a herir a otro. Porque uno se entristece el bien del otro, es incitado a herirlo mediante un daño o una herida. Estos daños o heridas son de dos tipos, dice Santo Tomás. Unos son manifiestos, ya sea en hechos o palabras, no nos vamos a meter en esos, y otros son ocultos. En general, el daño oculto que se le hace a otro es el dolo, pero especialmente en las palabras son tres, por lo menos en el comentario de los romanos: la susurración, la detracción y la contumelia. No me detengo en la detracción y la contumelia, sino en la susurración, que Santo Tomás define como, los que ocultamente susurran en los oídos de los hombres para sembrar entre ellos discordia. Y acá aclara Santo Tomás: y no se piense que estos pecados son leves, porque solo se cometen con la boca o de manera oculta, sino que son odiables para Dios. Dice, esto es una cita textual, porque impugnan aquello que máximamente Dios ama en los hombres, es decir, el amor mutuo. Dios quiere máximamente que los hombres sean amigos, o sean hermanos, ¿no? Haya una caridad fraternal, por eso Dios de alguna manera envía a su Hijo para que sea el hermano mayor de todos y nos reúna, y por eso la caridad nos viene especialmente de Cristo, ¿no? Pero cualquiera que impugne y vaya en contra de esto que es lo que más quiere Dios en los hombres, bueno, eso que hace es odiable para Dios. Y acá vuelve a citar a Proverbios 6:16, de que hay 7 cosas que son odiables para Dios. Y vuelve a decir que estos 3 pecados de palabra convienen en la materia, porque dicen males del prójimo, pero se diferencian en el fin, porque la contumelia busca la injuria, la detracción la infamia, y la susurración la discordia. Y la discordia, entonces, la susurración es hija de la envidia, que es un vicio capital opuesto a el gozo que produce la caridad, pero también la susurración tiene por fin la discordia, que es un vicio no capital, pero bueno, muy importante, un vicio que va
en contra de la concordia, que es en parte semejante y en parte distinto a la paz, que es el segundo acto interior o fruto interior, o también fruto del Espíritu Santo, de la caridad. Entonces es un pecado que uno le podría parecer leve, menor, y que ocupa poco lugar en la suma, pero de gran gravedad, ¿no? Porque va en contra de la caridad y de los dos actos interiores de la caridad. Bueno, básicamente eso era todo, y quedan claro entonces que de alguna manera la clave para revertir el pecado de la susurración está en la caridad, enraizada en el amor a Dios, que se deriva en el amor por Dios y para Dios a los hermanos.